Profesora Miralles, su comentario. Yo comparto la idea de Ferran de que hay cierta confusión, pero dentro de esa confusión hay cosas que se pueden rescatar. Pero antes quisiera decir que me parece que la confusión tiene su origen en la perplejidad que en general incluso docentes, estudiantes y la ciudadanía pueden tener frente al concepto de lo público. Ha habido históricamente muchas confusiones frente a esto. Por ejemplo, entonces el primer entrevistado dice lo que todos podemos usar. Y yo he visto que mis alumnos también, cuando les pregunto qué es lo público, dicen, el espacio de todos. Y es una manera absolutamente vaga de definir un concepto que políticamente tiene mucho sentido en la concepción de la democracia. Entonces yo creo que el origen del problema está ahí, en una, digamos, perplejidad frente al fenómeno de lo público, pero hubo algo que me gustó de uno de los entrevistados y que valdría la pena empezar a examinar, y es que de pronto una diferencia entre los medios que podríamos llamar públicos y los de interés comercial, los orientados hacia el mercado, es que los de interés público, bueno, en realidad la información es un bien público y todos los privados o no deberían manejar como ese bien público, pero yo diría que los medios llamados públicos se dirigen más al ciudadano que al consumidor, al ciudadano que a la audiencia. Me parece que eso marca una diferencia bastante interesante. Licenciado Cantarero, ¿cuál es su percepción? Pues yo creo que al valorar los comentarios ahí tanto de docentes como de alumnos, reconozco también que hay un poco de imprecisión en lo que se aborda, porque al escucharlo yo siento que como que el debate estamos a finales de los 70 y principios de los 80, donde se trataba de definir los medios de comunicación en el marco de lo alternativo y lo gubernamental. Entonces lo público, más bien, digamos los medios públicos como aquellos a los cuales las diversas personas o la comunidad tiene acceso irrestricto. Y los comerciales, aquellos que el propósito es más bien vender, comerciar con los productos en el marco de estrategias mercadológicas. Pero aquí yo creo que es interesante, y por eso yo vengo bien afanado, digamos, a este conversatorio, porque a mí me parece que la definición tiene que buscarse no solo desde el usuario, sino que desde la misma característica administrativa de los medios de comunicación, o sea, la relación política que hay con los diversos sectores, ¿verdad? Y la relación también con ese mapa cultural dentro de la sociedad, o sea, que para mí es un menudo problema definirlo, digamos, desde otro contexto. O sea, me parece que es interesante buscar ese modelo o esa definición. Claro, porque fíjate que la confusión que ha habido, por lo menos en América Latina, ha habido una confusión muy grande de lo público con lo estatal. Sí. Lo estatal, en algunas visiones muy extendidas, incluso en toda la prensa, absorbe lo público. Y en realidad se está haciendo un trabajo también desde la construcción de lo público democrático, de demostrar que lo público es un escenario de confluencia entre diferentes agendas, una de las cuales sería la agenda del Estado, expresada en un gobierno en el momento en que esté gobernando. Entonces, me parece que ahí hay que hacer un trabajo muy importante. Es más la filosofía y el espíritu lo que habría que buscar, y luego las definiciones, o sea, porque en el fondo toda definición es complicada, ¿no? Reduce un poco los fenómenos. Pero para partir es importante tener a la base una definición, o acercarnos, aproximarnos a una definición de medios públicos. Licenciado Ferran, ¿podríamos establecer, digamos, los rasgos o las características que van a definir a un medio público? Tal vez ese intento fallido que yo señalaba un poco es porque tal vez nos hemos obsesionado un poco en querer buscar la definición que nos dé. Entonces, claro, depende cómo abordes el modelo de televisión o el modelo de medio de comunicación, será una cosa u otra. Lo puedes abordar desde la propuesta de programación, desde, por tanto, la oferta, puedes valorar desde la titularidad, puedes valorarlo desde la audiencia, puedes... Entonces, claro, yo sí que me resistiría un poco a dar una definición, porque en eso estamos matando un poco el tema, ¿no? O sea, ahora, lo que yo creo que sí podemos desarrollar son ciertos criterios, digamos, que nos pueden ayudar, y eso no seré yo quien lo haga de entrada, sino que será un poco en la conjunción de, digamos, ¿no? Claro, yo ahora estoy un poco más en el énfasis de la producción. Entonces, claro, por ejemplo, el hecho de que muchos canales de no titularidad pública, por tanto, que no son del Estado, y que son empresas de cable que funcionan y que dan un tipo de documentales, un tipo de material que para la gente le sirve y le ayuda, eso
trabajan y buscan la pluralidad, digamos, de lo público, ¿no? Muchos de estos programas podían ser perfectamente de programación o habían sido programas que estaban insertados en programación de medios públicos, digamos, ¿no? Canales como el Discovery y propuestas así. Entonces dices, a ver, aquí ¿qué juega? El principio de calidad, el principio de pluralidad, el principio de independencia. Entonces, claro, dependerá cómo tú tengas el modelo empresarial, si realmente los contenidos dependen de la lógica de mercado o no dependen de la lógica de mercado. Si se consigue ser el contenido independiente de la lógica de mercado, ese puede ser considerado un medio público, digamos, ¿no? Porque no pone como última instancia, como comunicación al consumidor, como decía Ana María, sino que es al ciudadano, le pone una información de calidad o le pone una visión plural, calidoscópica de un fenómeno social o cultural, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, a mí me parece que independencia, pluralidad, innovación, calidad, son elementos que nos están aproximando a ese uso responsable y democrático del espacio común y del bien común que puede ser la información, el conocimiento y el entretenimiento, ¿no? Históricamente también había como una dicotomía, ¿no? Por ejemplo, los canales educativos, que fueron importantes en América Latina durante un tiempo, ¿no? Claro, estaba interesante la idea como un elemento de suplir las carencias o las limitantes del sistema educativo, etcétera, pero también creaba una situación un poco difícil, que era lo que es conocimiento o lo que es educación propiamente dicha es de los canales públicos, ¿no? Y lo que es, digamos, el entretenimiento, lo que es, digamos, es esto para los privados, esto para el comercio, para lo comercial, digamos, ¿no? En cambio, ahora, con las nuevas tecnologías, que cada vez se está hibridando más el tema de que en lo lúdico, en el entretenimiento, es donde se está creando criterios de formación o criterios de referencia, etcétera, esa división ya no funciona, digamos, ¿no? Y por tanto, pensar que podemos compartimentar o reducir, digamos, el concepto nos está limitando mucho responder a la ciudadanía y responder a las opciones democráticas, que es lo que estamos buscando, digamos, ¿no? Claro. Ahora, quizás para reforzar el comentario de Ferran, hacer una mirada quizás a la historia y los modelos o los paradigmas que se han tenido de medios de comunicación público y por qué razón en el imaginario actual se ha tenido la percepción de que son aburridos, que son obsoletos o que no compiten o que no están a la altura. ¿Ha sido esto producto de las políticas que se han desarrollado en gobiernos anteriores y cómo esta visión ha ido cambiando también con el devenir de las nuevas tecnologías y el despertar de la ciudadanía? Yo creo que en América Latina habría que examinar el asunto histórico realmente de cómo esos medios mal llamados públicos son realmente medios gubernamentales. Por más tecnología, estoy hablando por el caso de Colombia, tenemos canales regionales llamados públicos con muy buena tecnología, pero realmente son canales gubernamentales. Ningún gobierno es capaz de asumir el reto realmente de convertirlos en medios públicos, en el horizonte del Estado y no del gobierno. Y pues los utilizan para la construcción de su propia imagen. Yo creo que en sociedades como las latinoamericanas este es un cambio cultural que todavía no ha llegado. O sea, podemos tenerlos los docentes, investigadores, la comunidad académica y la ciudadanía de alguna manera empieza a expresar, y eso es lo que me parece importante aquí, su inconformidad con los medios comerciales.